La mayor tristeza en la vida de André Rieu fue la pérdida de su padre, Andris Antony Rieu, y el sentimiento de que nunca recibió el pleno reconocimiento de este padre estricto pero influyente. Andris, un famoso director de orquesta en los Países Bajos, dirigió la Orquesta Sinfónica de Limburgo y fue quien inspiró a André a dedicarse a la música clásica. Sin embargo, también impuso estándares duros a André, criticando con frecuencia el estilo interpretativo de su hijo por carecer de profundidad artística. En una entrevista de 2012 con The Guardian, André compartió que su padre nunca entendió realmente su deseo de llevar la música clásica a las masas, en lugar de servir únicamente a la élite. Cuando Andris murió en 1992, André sintió un vacío inllenable, no solo por la pérdida de su padre, sino también porque la oportunidad de reconciliación y de obtener su aprobación estaba cerrada para siempre. Esta tristeza se profundizó aún más por las dificultades financieras y de salud que André enfrentó durante su carrera. En 2010, su orquesta Johann Strauss cayó en una grave crisis financiera, con deudas de millones de euros porque el coste de organizar conciertos a gran escala superaba los ingresos. André se vio obligado a hipotecar su casa en Maastricht y se vio expuesto a la quiebra. En una entrevista con The Telegraph, describió este período como la noche más oscura de mi alma, cuando sintió que todo lo que había construido se derrumbaba. Ese mismo año, André sufrió un agotamiento y una infección que afectó sus nervios faciales, dejándolo incapaz de actuar durante meses. La incapacidad de sostener el violín y permanecer frente a un público lo llevó a la depresión y a menudo rompía a llorar en momentos de soledad, preguntándose si podría continuar. Otro aspecto de esta tristeza es el sentimiento de ser ignorado por los críticos de música clásica tradicionales. André, con su estilo interpretativo vibrante, colorido e íntimo, es a menudo criticado por comercializar la música clásica, convirtiendo las obras maestras de Strauss y Mozart en entretenimiento barato. Estas críticas, sobre todo de los críticos de los Países Bajos y Austria, hirieron profundamente a André. En un documental de la BBC de 2019, compartió que se sentía como un extraño en el mundo de la música clásica, aunque solo quería alegrar al público. La falta de reconocimiento profesional, combinada con la pérdida personal, dejó a André con una tristeza persistente por no ser apreciado por lo que había aportado. La carrera de André Rieu es una historia de talento, innovación y dedicación, pero también de pruebas y lágrimas. Nacido el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, André creció en una familia de músicos. Su padre, Andris, era director de orquesta, y su madre, Mieke, era ama de casa y animaba a sus hijos a estudiar música. André comenzó a tocar el violín a los 5 años, y aunque al principio no le gustaba practicar, poco a poco encontró su pasión a través de los valses de Johann Strauss. Estudió en los conservatorios de Lieja, Bruselas y Maastricht, donde recibió formación formal en violín y dirección. La carrera de André comenzó modestamente. Durante la década de 1970, actuó con la Orquesta Sinfónica de Limburgo, dirigida por su padre, pero se sintió limitado por el estilo serio de la música clásica tradicional. En 1987 fundó la orquesta Johann Strauss con solo 12 miembros, centrándose en valses y música clásica ligera. Su primer concierto en un pequeño teatro de Maastricht atrajo solo a unas pocas docenas de espectadores, pero André no se desanimó. En 1994, la grabación de Strauss & Co. del segundo vals de Dmitri Shostakovich se convirtió en un éxito en los Países Bajos, vendiendo más de 500.000 copias y lanzando el nombre de André a nivel internacional. La década del 2000 marcó el apogeo de André. La orquesta Johann Strauss creció hasta contar con 50 miembros y sus conciertos se convirtieron en grandes eventos,
con escenarios decorados como palacios vieneses, iluminación brillante y bailarines con trajes clásicos. Sus actuaciones en la Plaza Vrijthof de Maastricht atraen a decenas de miles de espectadores cada año y André ha actuado en lugares prestigiosos como el Radio City Music Hall de Nueva York y el Palacio de Schönbrunn de Viena. Hasta 2025 había vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo, con grabaciones como Waltzing Matilda, 2008, y Love in Venice, 2014, que alcanzaron el número 1 en numerosos países. Sus conciertos se retransmiten en directo en más de 2.000 cines de todo el mundo, generando cientos de millones de euros en ingresos cada año. André también tuvo éxito al acercar la música clásica al público general. Convierte sus conciertos en experiencias alegres donde el público puede cantar, bailar e incluso reírse de sus chistes. En 2011, recreó una versión en miniatura del Palacio de Schönbrunn en Melbourne, Australia, a un costo de $34 millones. Una hazaña aclamada por The Sydney Morning Herald como uno de los conciertos más espectaculares del siglo. También ha colaborado con artistas de renombre como Anthony Hopkins, que compuso el vals And the Waltz Goes On para André en 2011, y la cantante de ópera Mirusia Louvers, apodada El Ángel de André. Sin embargo, la carrera de André no estuvo exenta de fracasos. La crisis financiera de 2010 fue un duro golpe, ya que tuvo que reducir el tamaño de la orquesta y cancelar muchas actuaciones. André compartió una vez en una entrevista con NRC Handelsblad que se sentía un fracasado frente a los acreedores y rompió a llorar al firmar el contrato de hipoteca de su casa. Otro revés fue la reacción de los críticos de música clásica. En 2008, un crítico del Wiener Zeitung calificó los conciertos de André como un insulto al legado de Strauss, lo que le dolió profundamente. Pasó muchas noches releyendo estas críticas, preguntándose si estaba yendo en la dirección equivocada. Los esfuerzos de André a veces lo dejaban exhausto. Durante los preparativos para el concierto del 25º aniversario de la orquesta Johann Strauss en Viena en 2012, trabajó incansablemente para diseñar el escenario, seleccionar las canciones y ensayar con la orquesta. Una vez, cuando un miembro clave de la orquesta enfermó justo antes de una actuación, André se sentó solo en el camerino, con las lágrimas cayendo en silencio, temiendo que la actuación fuera un fracaso. De manera similar, cuando realizó un concierto en Sudáfrica en 2018, enfrentó desafíos logísticos como el mal tiempo y la falta de equipo de sonido, lo que lo dejó entre lágrimas debido a la presión de brindar una experiencia perfecta a la audiencia. André Rieu siempre ha tenido como objetivo acercar la música clásica a todos los niveles de la sociedad, rompiendo las barreras entre el arte elevado y el entretenimiento de masas. Quería que sus conciertos no fueran solo lugares para disfrutar de la música, sino también experiencias emocionales donde el público pudiera reír, llorar y sentir alegría. Transformar la Plaza Vrijthof de Maastricht en un escenario anual de conciertos al aire libre fue uno de sus mayores logros, atrayendo a más de 100.000 espectadores cada verano y convirtiendo a Maastricht en un destino cultural internacional. Otro objetivo es construir un legado musical duradero. André formó e inspiró a decenas de jóvenes músicos en la orquesta Johann Strauss, muchos de los cuales se convirtieron en famosos solistas. También fundó su propio estudio de grabación en Maastricht, donde produjo álbumes y películas de conciertos de la más alta calidad. Esperaba que su música perdurara después de su muerte, a través de grabaciones, documentales y los artistas que él inspiró. André también anhela ser un padre y esposo devoto. Quería que sus hijos, Pierre y Marc, crecieran con pasión por la música y un sentido de responsabilidad familiar. Pierre, el director de producción de conciertos de André, se convirtió en su mano derecha, mientras que Marc, un pintor,
trajo a André otra fuente de orgullo a través del arte. André pasaba tiempo regularmente con sus nietos, organizando reuniones familiares en su mansión y enseñándoles los valores del trabajo duro y la compasión. André Rieu conoció a Marjorie Rieu, el amor de su vida, en 1968, cuando ambos eran estudiantes de secundaria en Maastricht. Marjorie, profesora y escritora, se convirtió en la inspiración y compañera indispensable de André. Se casaron en 1975 y tuvieron dos hijos, Marc, nacido en 1978, y Pierre, nacido en 1981. El matrimonio de André y Marjorie duró casi 5 décadas, convirtiéndose en un modelo de estabilidad y apoyo mutuo. Marjorie no solo era la esposa de André, sino también su socia creativa. Ella escribió las letras de muchas de sus canciones de concierto, gestionó los aspectos logísticos de la orquesta Johann Strauss y actuó como una crítica musical de confianza. André compartió en una entrevista de 2015 con The Times que Marjorie era mi otra mitad y que no podía imaginar su carrera sin ella. Aunque felices, su matrimonio no estuvo exento de desafíos. Durante la crisis financiera de 2010, André y Marjorie enfrentaron una enorme presión financiera y hubo noches en las que discutieron sobre cómo salvar la orquesta. André se sintió culpable por poner a su familia en peligro y rompió a llorar en los brazos de Marjorie, prometiendo hacer todo lo posible para proteger su hogar. Una de las tristezas en la vida amorosa de André fue la sensación de que no podía pasar suficiente tiempo con Marjorie y los niños durante los primeros años de su carrera. Las constantes giras, desde Europa hasta Asia y América, a menudo lo mantenían lejos de casa, perdiéndose momentos importantes como los cumpleaños de Marc y Pierre. Marjorie, aunque siempre comprensiva, compartió en una entrevista de 2013 con The Volkskrant que a veces se sentía sola cuando André estaba fuera y que tuvo que convertirse en madre e hija durante